Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Luis Ángel, ¿cómo has estado? David, afortunadamente muy bien y complacido de estar compartiendo con ustedes un momento de literatura. Me alegra mucho. Bueno, a todos bienvenidos a nuestra 12ª sesión de Viajes Literarios Fantásticos. Pues el día de hoy, como se pueden dar cuenta, traemos como invitado al escritor Luis Ángel Cruz. Pues como hemos venido haciendo, él inicialmente va a compartir con nosotros algún fragmento de sus escritos. Entonces, pues nada, demos inicio. Luis Ángel, te escuchamos. David, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Espero que tengamos una tarde plácida y que aprendamos un poco cada uno de los otros. Quiero compartir con ustedes un trabajo literario el día de hoy. Me decían acerca de 10 minutos que vamos a leer acerca de un texto. Creo que vamos a trabajar cuentos, mitos y leyendas del Tolima. Y vamos a leer uno de los primeros trabajos literarios que escribí después de hacer un recorrido por las diferentes casas de cultura del departamento del Tolima, en donde me contaron acerca de cada uno de estos personajes y yo recreé la historia desde el punto de vista del nacimiento de cada uno de ellos. Por eso lo comienzo de la siguiente manera. La Llorona. El silencio era interrumpido por cantos de pájaros que silbaban en la noche. Una mujercita caminaba por el sendero pedregoso que conducía hacia el municipio de Ambalema. Estaba feliz. Había cumplido la mayoría de edad y desde ese día trabajaría en el hogar de la familia Sánchez. Iba entonando una vieja canción cuando la lluvia comenzó a caer. Lloviznaba tan fuerte que la joven mujer debió refugiarse bajo un inmenso árbol que se encontraba a la orilla del camino. Ahí permaneció durante algunos minutos. El aguacero cesó y cuando se disponía a continuar, un espantoso gato negro apareció en el lugar, muy cerca de ella. El animal tenía en el pecho una mancha blanca, orejas largas y puntiagudas, sus ojos color naranja encendido como bolas de fuego, dos colmillos largos y filosos, además de unas enormes e imponentes uñas que causaban horror. La muchacha retrocedió algunos pasos intentando alejarse del lugar, pero por alguna increíble razón quedó paralizada, incapaz de reaccionar. No hubo poder humano que la hiciera mover. En ese momento sintió que aquella aparición era una terrible premonición. El susto fue tan grande que lo único que pudo lanzar fue un grito de espanto que se escuchó por toda la región. Luego se desplomó. No se supo cuánto tiempo pasó porque nadie más estuvo allí. Lo realmente cierto es que cuando reaccionó, la imagen que hacía algunos instantes estaba ahí, desapareció. En el mismo lugar se encontraba una pequeña muñeca destrozada, con aspecto diabólico. Eso fue lo que contó la mujer al llegar a la casa de la familia Sánchez. Cuando doña Blanca la escuchó, sintió deseos de alejarla de su vivienda, pero un sentimiento de lástima no se lo permitió. Sin embargo, roció agua bendita sobre el cuerpo de la muchacha, rezó 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros y se dirigió a descansar a su habitación. Allí oró y se persignó en varias oportunidades. A la mañana siguiente, la señora de la casa daba instrucciones sobre las labores a realizar. La recién llegada estaba en la cocina cuando la campanilla que indicaba el momento del desayuno sonó. El jefe del hogar bajó en compañía de su hijo por la escalera en forma de caracol que separaba las dos plantas. Un repentino frío recorrió el cuerpo de la jovencita. Algo la inquietaba. Tal vez fue la forma en que aquel muchacho la miró o tal vez el recuerdo del gato negro que desapareció ante sus ojos. De todas formas, un mal presentimiento se apoderó de la niña. Le llegó como una brisa helada que la hizo estremecer. La noche anterior había sentido lo mismo. Eso la asustaba. Algo iba a suceder. De eso estaba segura. A partir de ese momento, la desgracia se iba a ensañar con el destino de la joven mujer. Los siguientes días pasaron en completa normalidad. El suceso del gato y las premoniciones habían quedado atrás. Se le veía feliz y radiante. Barría la casa silbando tonadas de hermosas canciones. Jugaba persiguiendo las gallinas cuando les llevaba alimento. Ordeñaba las vacas y danzaba cuando se dirigía al río con tinajas de barro a recoger el agua para preparar los alimentos. Así transcurrió el primer mes y la felicidad de la niña era enorme. Ese sábado, doña Blanca le había entregado el dinero del pago de sus servicios y ella estaba en el mercado comprando un pintoresco vestido que se pondría al siguiente día. Aquel domingo se levantó temprano, preparó el desayuno y se puso el atuendo.
Sin duda se veía hermosa. Su cabello oscuro como la noche y sus delicadas facciones la embellecían aún más. La familia Sánchez se encontraba en misa de 6. La mañana era resplandeciente. El sol iluminaba como nunca antes se había visto. Pedro, el hijo de doña Blanca, fue el primero en llegar. Caminaba por el pasillo que conducía a los jardines cuando la vio en el comedor poniendo la canasta con el pan sobre la mesa. Se veía tan bella la muchacha que, sin poderlo evitar e impulsado por una fuerza incontrolable, se acercó por detrás y la abrazó. Tal vez muy en su interior la joven estaba esperando que eso sucediera, porque solamente cerró los ojos y sonrió. A partir de aquel día el amor entre ellos comenzó a surgir. Cada mañana, cuando la graciada niña de cabello oscuro se dirigía al establo, se encontraba con Pedro, que la observaba insistentemente. Y durante el resto del día las miradas iban y venían, los jardines florecían, las vacas daban más leche, las gallinas ponían huevos más grandes. En esos tiempos todo era felicidad. También, en las noches cuando el reloj marcaba las 11, el joven enamorado abandonaba su habitación y se dirigía con paso lento y cadencioso en medio de la oscuridad hacia el sitio donde descansaba la muchacha. Se adoraban de tal manera que a los pocos meses estaban pensando en casarse. Comenzaron a organizar la boda, hablaron con el sacerdote y escogieron ese 29 de enero como la fecha de la ceremonia. Todo hubiera salido perfecto si no fuera por la envidia de uno de los amigos de Pedro, que una tarde en la que llovía torrencialmente llegó a la casa de los novios para contarle todo a doña Blanca. Tan pronto como la señora supo lo que estaba sucediendo, pegó el grito en el cielo. No podía permitir que su único hijo se casara con una aparecida, sin futuro y sin herencia. Así que esa misma tarde despidió a la muchacha. 2 días después, Pedro era enviado a una de las fincas de la familia en otra ciudad. La joven no tuvo más remedio que regresar a su casa y contar una increíble historia del por qué había sido despedida de aquel hogar. Su madre intentó conseguirle otro empleo, pero ella se mostraba renuente a ocuparse en otra casa. Los días pasaban llenándola de angustia. El recuerdo de su amado la atormentaba. Se veía enferma. Las piernas le dolían y sentía una terrible opresión en el pecho que parecía que le fuera a dar un infarto. En las noches lloraba en silencio y la zozobra era permanente. Pero qué cruel fue el destino con aquella niña. Como si fuera poco, para aumentar su tragedia se dio cuenta que estaba esperando un hijo del hombre que acababa de perder y que amaba con toda su alma. En ese instante, el mundo se volvió oscuridad ante sus ojos. Para ella la vida ya no sería la misma. Pensó en ir a la casa de doña Blanca y contarle lo de su embarazo, pero entendió que no tenía el valor necesario para hacerlo. Además, estaba segura que los padres de Pedro no le creerían. Se sintió derrotada y un miedo terrible invadió su cuerpo y alma. Y como si la historia se estuviera repitiendo, vio a lo lejos pasar un gato negro con una mancha blanca en el pecho. Luego se desplomó. Los meses siguientes fueron una desdicha. Su abdomen crecía y ella trataba de ocultarlo de todas las formas posibles. Se ponía la ropa que más suelta le quedaba y se fajaba el vientre con una sábana. Sin embargo, cuenta la leyenda que, como todo lo que va a suceder sucede, una noche en la que la joven se desamarraba el estómago, su madre entró apresurada en la habitación. Los ojos de aquella señora no podían dar crédito a lo que apreciaban. Cuán terrible fue el grito que pegó. Luego cayó como fulminada por un rayo. Al ser descubierta, su vida se convirtió en un infierno. Ninguna mujer a través de la historia ha sido tan repudiada y humillada como lo fue esa chica. No es menos cierto que su madre había comenzado a odiarla, era lo que la niña sentía. Fue tanto el desespero y la desilusión que en varias oportunidades intentó huir de la casa, pero su avanzado estado de embarazo no se lo permitió. Así que, destrozada y sin más remedio, se quedó a tener su hijo en medio de la angustia, el rechazo y la tristeza. Una noche, bajo un gran aguacero, comenzó a sentir los dolores de parto. Arrastrándose en medio del lodo y de la lluvia, se dirigió al río para dar a luz allí y evitar que su madre la escuchara. Casi a la madrugada nació un hermoso niño que, tan pronto como tuvo entre sus brazos, arrojó a la corriente. Al ver lo que había hecho, pegó un grito de dolor que quedó grabado en la memoria de los aldeanos durante mucho tiempo. Luego, dice la historia, se volvió loca. Inmediatamente después se lanzó al río detrás del niño, gritando y llorando.
nunca lo encontró. Muchos años después, aún se le ve deambulando por la ribera en busca de su hijo. Quienes la han escuchado relatan que sus alaridos son horrendos y pavorosos. Quienes la han visto cuentan que es una señora de facciones prominentes, cadavérica, cabellera desordenada y sucia, ojos rojizos y harapos al vestir. Dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose, se escucha una voz lastimera. Es una voz de mujer que solloza. Camina en las noches por las márgenes del río tratando de alcanzar a su hijo. Desde entonces, muchos viajeros, cuando atraviesan el bosque, escuchan gritos quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que desconsolada busca a su hijo. Usualmente se le aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y, en fin, a todo ser que ande urdiendo maldades. El Tolima ha sido su asentamiento, pero por otras regiones también ha sido escuchada y observada. Comentan que sosteniendo a un niño muerto entre sus brazos. Esa es la primera historia de 9 que aparecen en cuentos, mitos y leyendas del Tolima. Ahora los escucho a ustedes. Ok, listo, Luis Ángel. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese fragmento de tu libro. Bueno, a continuación, pues vamos a abrir un espacio para una sesión de preguntas. Entonces, pues, si quieren realizar alguna pregunta a nuestro escritor, por favor, piden la palabra por medio del chat. Mientras tanto, me gustaría que nos contaras quién eres tú, quién es Luis Ángel Cruz. Bueno, como tú lo dices, David, mi nombre es Luis Ángel Cruz Peña, soy un escritor tolimense, nací en el año de 1969, hace 51 años, y la gran mayoría de mi vida la he dedicado a la literatura, que comencé desde muy temprano. Yo tendría tal vez unos 8 o 9 años y ya era un apasionado y enamorado de la literatura. Escribí algo de poesía. A la edad de 13 años hice mi primer escrito de 40 páginas de cuaderno, en donde contaba una historia en la que iba a un planeta desconocido. Pero yo creo que la fortuna que tuve fue haber encontrado a escritores maravillosos que cambiaron mi forma de pensar. Porque los libros están hechos para eso, para transformar la mente de las personas, para cambiar ese pensamiento. Y me encontré afortunadamente con uno de los grandes escritores a una edad muy temprana, que es Oscar Wilde, un escritor irlandés, en donde conocí su primera obra, que fue El gigante egoísta, que casi que le exigía a mi madre que me lo leyera todas las noches. Luego vino El fantasma de Canterville, El joven rey, El amigo fiel, cada una de las historias de Oscar Wilde. Luego descubrí a la edad de 10 años a Edgar Allan Poe y me enamoré de la literatura de este escritor norteamericano, que desafortunadamente murió a una edad muy temprana, a los 40 años, en Baltimore, Estados Unidos, víctima del alcohol y de las drogas. Y luego vino el libro que verdaderamente me transformó, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, a la edad de 11 años. Y en ese momento, leyendo a Dostoyevsky, me di cuenta del vínculo que se genera entre el lector y el escritor. Cuando yo descubrí a Raskolnikov, que es el personaje de la historia, y sentí ese vínculo porque yo no quería que le sucediera nada dentro del relato, yo hasta aprobaba que él hubiera asesinado a las dos ancianas. Remedio, era lo que debía haber hecho. Y casi que rogaba para que no lo descubrieran, que no se dieran cuenta que él era el asesino. En ese momento, creo que comprendí que la literatura formaría parte de mi vida. Mis estudios se salieron de la literatura, pero nunca dejé la pasión por leer. Y hace aproximadamente unos 23 años retomé y dije, así me muera de hambre, voy a vivir de la literatura. Y es lo que hago hoy en día, leer y escribir. Trabajar procesos lectores en instituciones educativas, corregir otros escritores. Y es un proceso que ya llevamos muchos años con organización cultural recreativa y en donde hemos logrado frutos muy grandes. Creación de escritores y nuevos escritores dentro de la editorial. Ok, listo, Luis Ángel. A continuación, le damos la palabra a Adriana Bernal, quien quiere realizarte una pregunta. Ok, Adriana. Buenas tardes. Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una de mis preguntas es, ¿cuál fue tu fuente de inspiración o sí, cuál fue tu fuente de inspiración para escribir el libro de mitos y leyendas de Tolima? Adriana, en realidad yo llevo, pues para contarte un poco cómo inició, llevo 10 años participando con la Gobernación del Tolima como escritor tolimense en la Feria Internacional del Libro.
Dentro de las muchas participaciones hubo una en especial que llegaban personas a preguntar por la riqueza cultural del departamento, que eran los mitos y las leyendas. En realidad solo habían 2 enciclopedias que contaban someramente acerca de lo que sucedía con estos espantos. Yo comencé a preguntarme por qué no escribir un libro desde sus orígenes, cómo se creó cada uno de ellos. Sabía que iba a ser un poco complicado, porque tú sabes que los mitos pues es tradición oral y va cambiando porque es lo que le contaron los padres a los hijos a los nietos, y bueno, de generación en generación se van transformando las historias. Tomé el trabajo de ir a algunos de los municipios del departamento del Tolima, que son 47, pero no fui sino a 13. Y en las casas de cultura hablé con muchas personas y personas alrededor, de Ambalema, de Natagaima, de Collaima, de algunos de los municipios del Tolima que me contaron historias de lo que ellos consideraban había sido el origen de este personaje, que era La Llorona. Hablemos de La Llorona que estábamos hablando hace un momento. Entonces, con lo que ellos me contaron, diversas narraciones, es más, alguno me dijo que el Muán había llegado en una nave interplanetaria, que esa era la realidad del Muán, pero pues yo sabía que cada quien tiene sus creencias. Yo tomé algo de lo que ellos me decían y comencé a recrear a partir de la literatura lo que yo considero podía ser el inicio de cada una de ellas. Hubo historias como el sombrerón que fue supremamente difícil porque nadie sabía su origen, nadie sabía cómo nació ese sombrerón. Entonces me tocó absolutamente todo recrearlo, tomando como punto de partida un personaje que tenía 2 amigos que eran unos perros y un caballo, y cómo salió de su finca porque había sido engañado por su mujer, y cómo se fue transformando hasta el momento de convertirse en el sombrerón. Con el Muán fue un poco más fácil, ¿no? Porque había muchas historias de él, pero yo tomé una que habla de la época de la conquista, en donde un hechicero de apellido Mojas previó la llegada de los españoles, se escondió en un sitio y todo lo que le sucedió hasta el momento de convertirse en el Muán. Pero fue por necesidad, Adriana. Yo creo que sentí esa necesidad de contar esas historias que fueran apasionantes. Y cuando la estaba escribiendo, yo soñaba con que yo hubiera podido tener un libro de estos en mi infancia y compartirlo con mis primos en una finca. De hecho, nosotros teníamos una finca en Ambalema. Mi padre la tenía, eso se vendió después. Y mi padre decía que él había visto el Muán. Y bueno, y mi padre, pues, no creo que haya creado esa historia para asustarnos, porque íbamos de pesca. La finca de nosotros quedaba muy cerca de uno de los brazos del río Grande de la Magdalena, del río Magdalena, y él salía a las 3 de la mañana y se iba a pescar. Cuando se iba un poco más tarde, llevaba a alguno de nosotros, de mis hermanos, o yo iba y lo acompañaba. Pero a veces cuando salía muy temprano, a las 3 de la mañana, él regresaba a los 20 minutos y decía que el Muán estaba allí. Y una de las particularidades del Muán es sentarse sobre una piedra, fumar tabaco y no permitir que las personas puedan pescar. De hecho, a los hombres el Muán no les hace nada, a las mujeres sí. A las mujeres se las lleva a una insondable caverna que está en el fondo del río Grande de la Magdalena, donde nunca más vuelven a salir. Entonces, con todo lo que yo tenía culturalmente, la parte del Tolima que es muy rico, y lo que me contaron estas personas, comencé a trabajar este libro, que lo arranqué en Barranquilla. Después de hacer todo eso, estaba con un proyecto del ministerio en Barranquilla, y allí di las primeras pinceladas para cuentos, mitos y leyendas del Tolima, Adriana. Ah, bueno, muchas gracias. Esa era mi Con gusto. pregunta. Ok. Listo, a continuación le damos la palabra a Sara Castillo. Sara. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, Sara. Bueno, pues mi pregunta es acerca, pues más como sobre personal, o sea, tu pensamiento personal acerca de la literatura, y es qué tipo de libros, qué tipo de género literario, perdóname, te gusta leer y asimismo te gusta escribir. Bueno, cuando yo comencé con el cuento, y siempre recomiendo a las personas de corta edad, como lo son ustedes, que son muy jóvenes, comenzar con cuentos y luego ir tomando un poco de más aliento y meterse en la novela. El cuento tiene la particularidad de que pues el inicio, si te atrapa desde el inicio, te va a llevar hasta el final. Un inicio maravilloso, un nudo que sea cada vez más apasionante y un desenlace que pues normalmente te cambia toda la percepción de lo que traías, ¿no? El giro de tuerca que se le da.
que sea como un poquito salido de la realidad. Como es tan corto, no te aburre mientras te vas enamorando de la literatura. Aunque hay novelas, como te digo yo, mira, Crimen y Castigo, una novela extensísima, y yo la cogí a la edad de 11 años, pero porque yo ya estaba apasionado de la literatura. En este momento, lo que más me gusta a mí es el cuento y la novela, sobre todo la novela. Para mí la novela es algo espectacular. Cuando una novela te atrapa y te lleva a ese mundo maravilloso creado por el autor, tú no puedes salirte de ella. Es como esa dosis que necesita el cuerpo para continuar y saber hasta dónde puede llegar, en donde todos los personajes comienzan a hablarte dentro de tu mente y necesitas saber el final y qué sucedió con cada uno de ellos. Mira, hace poco estaba leyendo ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que es uno de los grandes escritores de la literatura universal. Yo tenía un viaje, tenía que estar a las 9 de la mañana en Manizales o Pereira, creo que era Manizales, sí, Manizales. Y tenía que estar en el aeropuerto una hora antes, tenía que estar a las 8 de la mañana ya en el aeropuerto. Tendría que haberme levantado tipo 6, arreglarme, coger el transporte, llegar al aeropuerto y bueno, y organizar. Eran las 3 de la mañana y yo no podía soltar ese libro. Me faltaban 40 páginas. Yo sabía que si me iba a dormir y soltaba el ensayo sobre la ceguera de Saramago, no iba a poder dormir hasta que no supiera qué había sucedido y cómo finalizaba el libro. Hasta que no lo terminé, no me fui a dormir, porque eso hace la literatura. La literatura es magia. Es una magia maravillosa que te transporta a lugares que desconoces. Y cuando tú le permites, porque uno es el que le tiene que dar las oportunidades a los libros, el libro te lleva a ese mundo maravilloso y mágico que fue creado por un autor. La novela es mi género favorito. Pero el cuento también es maravilloso. Mira que yo me inicié en la poesía, pero luego la fui abandonando. Hoy en día me encanta la novela y el cuento. ¿Listo, Sara? Sí, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Ok, ahora invitamos al profesor Diego García, que también quiere realizar una pregunta. Buenos días a todos, ¿cómo están? Diego, ¿cómo vas? Bueno, ya tardes, perdón. Es que para mí todas días. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Bien, afortunadamente. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, yo me salgo un poquito del libro que estabas leyendo. Yo quiero hablar un poquito del diario de un terrorista. Precisamente hace poco lo estaba leyendo. Y pues la verdad, también tiene como ciertos pedacitos, me parece, de Crimen y Castigo. No sé si estoy errado o tengo algo de razón. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. El personaje principal, Octavio Ríos, bueno, denominado también Apolo, dice al final que pues le quedaba una opción después de todo lo que hizo, recluirse en un manicomio. No sé si realmente se recluyó o cuál fue el final de él o qué fue lo que pasó con este personaje. Bueno, mi profe Diego, claro que Crimen y Castigo marcó mi vida en lo que tiene que ver con la parte literaria y de hecho uno siempre toma como esos ejemplos de grandes escritores para comenzar a generar una historia y de alguna manera hay algo de cada uno de los libros que he leído, ¿no? Sobre todo Crimen y Castigo que me marcó de esa manera. Octavio Ríos o Apolo es un personaje que nació de una visita que hago yo a la cárcel de Facatativá, en donde estaba recluido el coronel Roiner Chávez, quien era el esposo de Marvel y el jefe de seguridad del presidente Pastrana. Él estaba buscando un escritor para que contara la historia de lo que él había vivido en ese periodo presidencial cuando regalaron una parte del territorio colombiano, en el Caguán, a las FARC, y bueno, habían cosas ocultas que él quería contarlas, pero en realidad nunca las contó. Y el libro no se publicó. Con todo lo que yo recogí de información, las cosas que me contaron, tomé la determinación de escribir un libro que hablara de lo que es la violencia en Colombia de una manera cruda y descarnada. Entonces escribí El diario de un terrorista. Me gustan los finales abiertos, en donde el lector termina y diga, carajo, pero este man cómo me deja así. ¿Qué sucedió con este tipo? Pero ¿sabes qué hice con el diario de un terrorista? Lo genial es que lo saqué de ahí y me lo llevé para otra novela mía que se llama Letonsuá. Y allí termino de contar la historia de Apolo y lo que sucedió con él. Entonces sí me lo llevo para el manicomio, porque de hecho el sacerdote protagonista de Letonsuá llega al mismo manicomio en donde está Apolo. Y allí Apolo le cuenta la historia de lo que fue y lo que vivió en la rebelión, en la revolución. Entonces no dejo perder a Apolo de alguna manera. Dentro del libro sí, muchos no saben que no es una continuación, pero es como darle vida a un personaje que dejé perdido en una historia. Fue lo que dice mi profe Diego.
Ok, muchísimas gracias. Ya lo anoté para buscarlo. Con gusto. Muchísimas gracias. Erwin Bueno, lo que estés muy tiene. bien. Ok, excelente, gracias. Sí. Bueno. Bueno. Ok, listo. Le vamos a dar la palabra ahora a Lina Zapata. Lina. ¿Tiene? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola. Mi pregunta es, ¿cuál es tu mayor sueño literario de ti y hasta dónde pretendes llegar? Lina, qué cosa tan complicada, porque en mi vida nunca me han hecho una pregunta semejante y créeme que he estado en foros en todos lados, por todo el país, con cantidades de estudiantes, pero no sé por qué nunca a alguien se le había ocurrido preguntarme algo, digamos, tan profundo. ¿A dónde pretendo llegar? Yo no sé, yo sí quiero vivir de la literatura y quiero vivir bien. Quiero no volverme millonario, ni volverme famoso, ni ganarme un premio en el que todas las personas digan, uy, miren a Luis Ángel, está en la calle, está sentado en el restaurante. No, ese tipo de reconocimiento no lo quiero. Yo quiero llegar a mis lectores a través de los libros. Que sin que me vean una sola vez en su vida, sientan que ese libro les dejó una enseñanza, los marcó o les cambió el pensamiento. Porque como les decía hace un momento, la literatura está hecha para cambiar la forma de pensar en las personas. Leer es maravilloso y hay algo, Lina, que es muy real. Al que lee se le nota. La pregunta que tú haces es verdaderamente porque eres una chica que lee, que aparentemente te gusta la literatura y hoy tienes la posibilidad de preguntarle a alguien que lleva un poco más de 20 años en estos procesos y 40 desde que comenzó, se inició en la parte literaria. Y llegar, nunca me lo había cuestionado, pero en este momento que me hacen la pregunta, quiero pensar a dónde quiero llegar. Yo quiero vivir tranquilo y morir escribiendo. Sería algo apasionante. No perder la lógica ni la convicción de que hay que escribir para los lectores, creer que la literatura es la magia que cambia esas mentes y sobre todo los procesos que hacemos nosotros en organización cultural recreativa con el grupo de escritores, que es llegar a los estudiantes y enamorarlos de la literatura. Porque el lema de nosotros es enamórate de la literatura. Y si durante el resto de mi vida logro enamorar a miles y a miles de personas a través de mis obras, creo que logré el objetivo que me propuse cuando comencé este proceso de escritura. Ese sería mi mayor premio. Ese sería mi Nobel de literatura. Ok, ¿Listo? dale, muchas gracias, la verdad, No, muy, muy buena tu respuesta. gracias, Lina. Ok, a continuación le damos la palabra a Valeria Blanco. Hola, y Hola, pues, Valeria. mira, pues mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil de ser escritor? ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? Que te lean. De verdad, Valeria, es tan difícil. Tengo amigos tan buenos escritores y no sé por qué no han podido como prosperar en el medio literario. Lo más difícil de ser escritor cuando ya eres escritor es que te lean, pero lo más difícil de escribir es no intentarlo. Si tú quieres escribir algún día, tienes que intentarlo. Y a escribir se aprende escribiendo. Mira, tengo una experiencia muy corta que te voy a contar que para mí es maravillosa. Estábamos en un proceso en el Centro Don Bosco y hace como unos 4 años uno de los chicos de grado noveno fue uno de los ganadores del concurso de cuento que hacemos y una publicación de libro. Durante 2 años consecutivos fue ganador allí, escribía muy bien, pero él no lo sabía. El último año, el padre del colegio le dijo, hombre, ¿por qué no participa en el concurso nacional de RCN? Pero tomó la decisión de que no lo iba a hacer. Y participó en el concurso nacional de Crónica del Tiempo. Se fue un poco más lejos y se lo ganó. Cuando la ministra lo estaba premiando, él decía, fue que a mi colegio llegaron unos escritores y nos invitaron a escribir. Y yo tomé la decisión de escribir e hice un cuento. Si él no hubiera tomado esa decisión, nunca se hubiera dado cuenta del talento que tenía, porque nunca se había dado la posibilidad de hacerlo. Ahí está el talento y lo difícil es arriesgarte. A nadar se aprende tirándote al agua. Es de la única manera que lo puedes hacer. Pero difícil como tal, no, tú te lo disfrutas
cuando ya esto se vuelve una pasión para ti. Para mí en este momento no hay nada difícil. Mira, yo soy feliz trabajando en cuentos, en novelas de otras personas, ayudándolos con esos procesos, corrigiéndoles sus historias, y soy feliz escribiendo. Tengo 2 historias por escribir, pero llevo más de 3 años que no tengo un segundo en mi vida. No lo he podido hacer, pero necesito sacarle tiempo. Ni siquiera ahorita que estamos trabajando con instituciones este año, por efectos de la pandemia, eso sí, la coyuntura sanitaria que se viene presentando, tampoco me ha quedado tiempo para comenzar a escribir las 2 novelas que tengo pensadas, que una es El Delator y la otra es Nunca dejó de llover. Pero nada es difícil en la literatura. Si tú te lo propones, lo puedes hacer, Valeria, créeme. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Valeria. Ok, le damos ahora la palabra a Hans Bulla, que también te quiere realizar una pregunta. Bueno, Hans. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿hermanos? No. Uy, gracias. La mamá. Uy. Muchas gracias. No. Bueno, yo te quería hacer 2 preguntas y la primera es que en tus escritos, digamos, has utilizado ideas acerca de tu vida personal, realizar tus escritos. Y la segunda, hay mucho distanciamiento de escribir un cuento, una novela, a llegar a escribir una biografía. Bueno, Hans y mamá. Dentro de todo libro hay algo del autor, siempre existirá. Eso es fundamental y necesario, porque tú comienzas a escribir historias. Tal vez una sola oportunidad con Letonsúa precisamente, arranqué una historia solamente por un comentario que hice con un amigo que también es escritor y que es corrector de estilo mío. En el momento en que él me dice, hombre, Lucho, uno debería escribir una historia en el que el personaje que la cuente la haga creíble. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo? Me dice, no sé, un sacerdote. Sacerdote, fue difícil pensarla, porque no tenía una estructura, no tenía una planeación para escribir una historia, no habían personajes, no tenía perfil psicológico del sacerdote. Bueno, eran muchos factores que impedían que la novela arrancara en la forma en que yo quería. Pero luego sí, comencé a meterle cosas. Yo presté servicio militar en el diario Un Terrorista y muchas de las cosas que yo viví, a los 3 meses, casi siempre en los pelotones se suicida alguien. Por eso involucré a Pinocho, que tenía que suicidarse dentro de la historia, porque el libro hay que atarlo a la realidad, pero involucrar muchas de las cosas que tú tienes la total seguridad de que son reales, son ciertas y que el lector va a entender que es un libro, porque es que lo primero que tienes que hacer con una historia es hacérsela creer al lector. En la novela, el cuento, podemos saber que puede ser un cuento disparatado, salido de la realidad, un viaje al futuro, cosas de ese tipo, pero la novela sí tiene la particularidad de que tiene que ser creíble desde todo punto de vista. Entonces, ahí que darle manejo. Y comienzas a involucrar todos los elementos de tu vida, de tus amigos, las cosas que sabes que están alrededor tuyo, que le han sucedido a tus amigos, a tu familia, o lo que has vivido en tu vida propia. Eso, frente a que cada historia lleva algo tuyo, es real. Siempre lo llevará, algo tuyo, siendo tú la escritora, ¿no? En cuanto a lo otro, el distanciamiento, yo digo que no, pero hay que ir tomando, es como las carreras de largo aliento, por eso siempre lo hablo de esa manera. Cuando tú quieres correr una maratón, tienes que comenzar 200 metros, subir a 500, luego a 700, luego 1 kilómetro, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Porque si arrancas con 40 kilómetros, de primerazo no vas a llegar. Primero porque no tienes la preparación para eso. Entonces con la literatura es exactamente igual. Tienes que comenzar. Facilidades, ¿qué es más fácil escribir? El cuento es complicadísimo. Para mí es más fácil escribir una novela porque te da espacio, tiempo, involucrar lo que quieras, cambias personajes, sacas, metes. El cuento no, el cuento debe ser muy directo. Lo que tienes que decirlo exacto. No puedes poner palabras de más, no debes adjetivar demasiado, tienes que ser muy concreta porque no te da el tiempo necesario para extenderte. No puedes ser muy descriptiva. La biografía es mucho más fácil si es tuya. Si es de otra persona, la investigación requiere mucho trabajo.
Mucho trabajo, porque aparentemente la biografía tiene que ser muy ceñida a la realidad. Y es una persona, investigar, imagínate la biografía que hicieron de Márquez. La persona duró casi 10 años detrás de todos los sitios y personas donde estuvo el Nobel de Literatura colombiano. Entonces es un poco más difícil, pero si es tuya, claro, tú dices, nací hace 25 años, nací en... Y comienzas a contar tu historia, luego la vas acomodando, ¿no? Porque el proceso de la escritura no es que va a quedar perfecto como tú escribes una historia y luego viene el proceso más complicado que es el de corrección, en donde tienes que comenzar a cambiar el inicio que le vas a meter, leerlo en voz alta, mirar el tono, el ritmo de la narración, los tiempos, el género, el número, para que no vayan a quedar errores dentro de un libro, porque es muy triste que te encuentres con libros, errores de ortografía y eso. Y mira, yo tengo trabajos literarios como El más profundo de los sueños, que ya lleva más de 25.000 ejemplares. El diario Un terrorista va por encima de 9.000 y tengo trabajos literarios que van bien avanzados en estos procesos de llegar a los lectores. ¿Listo? Muchas gracias, señor. No, a ustedes. Gracias. Ok, bueno, desafortunadamente pues el tiempo se nos acaba. Luis Ángel, de verdad Ok. muy agradecido contigo por haber estado aquí. Es un honor haberte tenido aquí. Realmente ha sido todo un Listo, placer. no. Con el mayor de los gustos, de verdad que es un placer. Erwin, te veo ahí. Sí, la verdad, complacido obviamente de que esté acá y esperando las cosas nuevas que nos va a traer este maravilloso programa del escritor en el aula de clase. Y obviamente viajes literarios fantásticos que deben estar correlacionados Sí. uno con el otro. Entonces, pues complacido de escuchar y de este mundo de la escritura que por experiencia es difícil y de por sí Luis Ángel es mi corrector de estilo y es complejo. Claro que sí. No, y es con gusto. Porque a esto es que vamos, y sobre todo tú que manejas la parte de la docencia y estás con los estudiantes, allí es donde hay que llegar. Nosotros no podemos llegar a enamorar de la literatura a una persona de 60 años, porque si durante los 60 años de su vida no se ha enamorado, difícilmente lo va a hacer. Entonces hay que llegar a los chicos, a los jóvenes, que es donde podemos cambiar esa percepción y escoger los libros adecuados, ¿no? Porque eso es fundamental. Porque si un niño a la edad de 13 años le das para que lea el álgebra de Baldor, yo creo que se desapasiona un poquito de la literatura. Léete este libro que es bueno y le pasas el álgebra, pues no va a ser adecuado para él, en realidad. Ok, listo chicos, Totalmente. entonces pues ya para La finalizar foto. los invito a que todos encendamos nuestras cámaras para tomar la foto de la sesión de hoy. Y por favor me la envían a mí también, ¿correcto? Claro que sí. Listo, entonces los invito a que todos sonriamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, de verdad, muchas gracias a todos por haber asistido. Los esperamos dentro de 8 días. Están totalmente bienvenidos. ¿Listo? Entonces, chao, que estén muy bien. Una feliz tarde.